Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video, donde daremos solución a un problema que nos pide calcular la tasa de exergia destruida durante un proceso dentro de una cámara de mezclado. Además, abordaremos temas como la lectura de las tablas termodinámicas para una sustancia pura, también el balance de energía y entropía. Una vez dicho esto, comencemos con el video. El problema nos dice lo siguiente: agua líquida a 200 kilopascales y 15 grados centígrados se calienta en una cámara mezclándola con vapor saturado de agua a 200 kilopascales y 200 grados centígrados. El agua líquida entra a la cámara a razón de 4 kilogramos sobre segundo, y se estima que la cámara mezcladora pierde calor hacia el área circundante a 25 grados centígrados, a razón de 600 kJ por minuto. Si la mezcla sale de la cámara a 200 kilopascales y 80 grados centígrados, determine, inciso A, la tasa de flujo másico del vapor de agua e inciso B, el potencial de trabajo desperdiciado durante este proceso de mezclado, o en otras palabras, la tasa de destrucción de exergia. Bien, aquí tenemos la imagen que ofrece el texto, donde tenemos identificados los tres diferentes puntos o estados de la cámara de mezclado. El inciso A nos pide calcular el flujo másico de vapor de agua. A este lo llamaremos flujo másico 2, ya que este número le corresponde a la entrada de vapor. Para realizar esto, haremos un balance de energía a la cámara de mezclado, tomándola como volumen de control. El balance de energía para un sistema general en forma de tasa nos dice que la tasa de transferencia neta de energía de entrada o salida al volumen de control es igual al cambio de energía dentro del volumen de control respecto al tiempo, donde la transferencia de energía se da por calor, trabajo y masa. Sobre esta ecuación, debemos realizar las siguientes consideraciones. Número 1. No tenemos trabajo involucrado. Número 2. Tenemos un dispositivo de flujo estacionario. Por lo tanto, el cambio de energía respecto al tiempo es igual a 0. Número 3. Consideramos a las entradas de energía al volumen de control como positivas y las salidas como negativas. Aplicando esto al balance de energía obtenemos lo siguiente. La tasa de transferencia de energía por calor, negativa ya que este calor sale del volumen de control, más la transferencia de energía por masa, donde tenemos dos entradas y una salida de flujo másico. La tasa de transferencia de energía por masa se obtiene multiplicando el flujo másico por la entalpía, más la energía cinética, más la energía potencial, como lo podemos observar en la ecuación. Ahora haremos la siguiente consideración. No tenemos cambio de velocidad o altura, por lo tanto el balance de energía se reduce a lo siguiente. De acá debemos calcular el flujo másico 2, pero tampoco conocemos el flujo másico 3, por lo que tenemos dos incógnitas en una sola ecuación. Por balance de masa, sabemos que el flujo másico 1 más el flujo másico 2 es igual al flujo másico 3, ya que la masa que entra al volumen de control debe ser igual a la misma que sale. Dejaremos el balance de energía en términos del flujo másico 1 y 3, para que la única incógnita sea el flujo másico 3. Para esto despejamos al flujo másico 2, y sustituimos este despeje en el balance de energía. Factorizando obtenemos lo siguiente. De acá solo hay que despejar el flujo másico 3. Veámoslo en la siguiente página. Despejando obtenemos lo siguiente. Ahora tenemos que leer de tablas los valores de entalpía. Para ello realizamos un análisis a cada estado. En el estado 1, a las condiciones de 200 kilopascales y 15 grados centígrados, tenemos agua líquida o un líquido comprimido. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a la tabla A4. A 15 grados centígrados, la presión de saturación es de 1.7 kilopascales. Nosotros tenemos una presión de 200 kilopascales. Cuando la presión que tenemos es mayor a la de saturación, tenemos un líquido comprimido. Por lo tanto, aproximamos sus propiedades a las del líquido saturado, a la temperatura de 15 grados centígrados. Tomamos los datos de entalpía y entropía del líquido saturado, ya que la entropía la ocuparemos más tarde. Para el estado 2, a las condiciones de 0.2 megapascales y 200 grados centígrados, tenemos un vapor de agua sobrecalentado, ya que la temperatura que tenemos es mayor a la temperatura de saturación, a 0.2 megapascales. Vamos a la tabla A6 y nos ubicamos en la presión de 0.2 megapascales y a la temperatura de 200 grados centígrados. Tomamos los datos de entalpía y entropía. El estado 3, a las condiciones de 0.2 megapascales y 80 grados centígrados, tenemos un líquido comprimido. Regresamos a la tabla A4 a comprobar esto. Como vemos, nuevamente nuestra presión es mucho más grande que la presión de saturación a 80 grados centígrados. Tomamos los datos de entalpía y entropía del líquido saturado.
Teniendo estos datos ya podemos calcular el flujo másico 3 y con esto podemos calcular el flujo másico 2. Veámoslo en la siguiente página. Sustituimos los datos de entalpía así como el valor del flujo másico 1 y la transferencia de calor. Resolviendo tenemos que el flujo másico 3 es igual a 4.43 kg sobre segundo. Recordamos que el flujo másico 2 es igual al flujo másico 3 menos el flujo másico 1. Resolviendo tenemos que el flujo másico 2 es igual a 0.43 kg sobre segundo. Ustedes se pueden preguntar, ¿por qué directamente no calculamos el flujo másico 2 sin tener que calcular el flujo másico 3? La verdad es que resulta lo mismo, ya que el flujo másico 3 lo ocuparemos más adelante. Pasemos a calcular el inciso B. El inciso B nos pide calcular la tasa de destrucción de exergía durante el proceso de mezclado. Para ello, debemos recordar que esta se puede calcular al multiplicar la temperatura del estado muerto por la tasa de generación de entropía. Para encontrar la tasa de generación de entropía, debemos realizar un balance de entropía a la cámara de mezclado como volumen de control. Pasemos a realizarlo. El balance de entropía para un sistema general en forma de tasa nos dice que la tasa de transferencia neta de entropía de entrada o salida al volumen de control más la tasa de generación de entropía es igual al cambio de entropía dentro del volumen de control respecto al tiempo, donde la transferencia de entropía se puede dar por calor y masa. Sobre esta ecuación realizamos las siguientes consideraciones. Número 1. Por tratarse de un dispositivo de flujo estacionario, el cambio de entropía dentro del volumen de control respecto al tiempo es igual a 0. Número 2. Consideramos las entradas como positivas y las salidas como negativas. Ahora vemos que la transferencia de entropía solo se da por calor y masa, a diferencia de la energía que también se da por trabajo. Tenemos que la tasa de transferencia de entropía por calor es igual a la tasa de transferencia de calor que cruza la frontera del volumen de control desde o hacia un sitio K entre la temperatura de ese sitio K. Consideramos al sitio K como el aire circundante, que se menciona, se encuentra a 25 grados centígrados o 298 Kelvin. La tasa de transferencia de entropía por masa es igual al flujo másico por la entropía. Aplicando esto a nuestro balance de entropía obtenemos la siguiente ecuación. Despejamos a la tasa de generación de entropía para obtener lo siguiente. De aquí conocemos todos los datos, solo falta sustituir y resolver. Veámoslo en la siguiente página. Sustituimos los datos en la ecuación y resolviendo, tenemos que la tasa de generación de entropía es igual a 0.672 kW por Kelvin. Es importante recordar que siempre la temperatura debe estar en Kelvin. Ahora recordamos que la tasa de destrucción de exergía es igual a la temperatura del estado muerto por la tasa de generación de entropía. Para este caso, la temperatura del estado muerto será igual a la temperatura K, o sea 298 Kelvin. Resolviendo tenemos que la tasa de destrucción de exergía es igual a 200 kW, o sea que durante el proceso de mezclado se desaprovecharon 200 kW de trabajo. Con esto damos por concluido este video. Espero te haya servido y ayudado. Si es así, por favor suscríbete y comparte este video. Nos vemos pronto.